Buenas tardes, el Señor nos bendice. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros una vez más, otro día aquí para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque sé que el Señor nos ha traído con lazos de amor. Y bueno, te damos la bienvenida, les seguimos invitando si tienen alguna pregunta, alguna petición de oración, algún comentario que quieran enviarnos. Ya conocen mi número, los que están sintonizándonos por primera vez, les repito, mi número es con 44 45 03 82 95 y pueden comunicarse con nosotros, enviar lo que necesiten, estamos para servirles, estaremos contestando. El día de ayer nos llegó una petición de oración y les rogamos por favor que estemos en oración. El mensaje es de nuestro hermano Aldo. Y pide por su familia que está en Estados Unidos, que por favor los tengamos en oración. Les comparto a ustedes para que también nos pongamos en oración juntos por la familia de nuestro hermano Aldo. Bueno, se llama Eduardo y sus hijos que están en Estados Unidos. Sabemos el problema que tienen por allá en Estados Unidos, es un poquito más grave. Pero bueno, también les ruega que estemos en oración. También por aquí nuestra hermana Lupita Alfaro pide también oraciones por su hija Andrea, que ha tenido dos crisis y aún no está la quimio, para que por favor también la tengamos en oración y podamos estar pidiendo por estos hermanos en Cristo, por sus familiares. Por favor, no los dejemos de sus oraciones. Y bueno, seguimos escuchando, lo seguimos leyendo. De nada, hermana. Seguimos aquí leyendo sus mensajes, tomando sus opiniones. Y bueno, sean bienvenidos. Vamos con 2 alabanzas más y entramos de lleno. El tema del día de hoy no es tan extenso, pero bueno, para poderlo entender de manera completa. Si tienen por ahí sus Biblias, les ruego vayan buscando Lucas capítulo 14 y lo tengan ahí a su mano. Si no tienes Biblia a tu mano, no te preocupes, estaremos dándole lectura a la Biblia. Si eres nuevo, bienvenido. Aquí alabamos y bendecimos el nombre de Dios. Pertenecemos a la iglesia Ipar Filadelfia. Y bueno, te seguimos invitando. El día de mañana vamos a tener también un estudio hermoso. Tenemos por ahí varias sorpresas. El día domingo también a las 7 de la tarde te esperamos. Y bueno, sin más, vamos a comenzar. Seguimos con otra alabanza. Esta alabanza nos la pidió nuestra hermana Lupita y se titula Aquí estás, de Waymaker. Y después escuchamos otra alabanza y regresamos para entrar de lleno con el estudio. Lucas 14, vamos a estar basándonos en este pasaje, en Lucas 14. Y te recuerdo mi número celular, 44 45 03 82 95. Lo que necesites, estamos para servirte. Muchas gracias, bienvenidos y esperemos que Dios les bendiga y que Él se agrade de lo que se va a hacer en esta tarde. Gracias, un abrazo, un saludo cordial. Y aquí estamos un rato juntos. Gracias. Muchas gracias por seguir con nosotros. Hemos escuchado algunas alabanzas hermosas que nos hablan sobre lo que Dios hace en nuestros corazones. Acabamos de oír esta alabanza que se llama Dios de imposibles, de un corazón. Antes escuchamos Aquí estás, de Waymaker. También escuchamos Lo harás otra vez, de Elevation Worship. Estuvimos también escuchando No hay otro nombre, Hillsong, y iniciamos con esta alabanza que se llama Solo una cosa, de Milton Reales y Marcos Brunet. Seguimos aquí todavía. Gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros. Espero que sea de nosotros, que sea de bendición para todos nosotros, perdón. Y bueno, hace rato me equivoqué en el pasaje que vamos a estar estudiando, el pasaje que vamos a ver el día de hoy. No es Lucas 14, es Marcos 14, del versículo 32 al versículo 42. Y Lucas 22, del 54 del 39 al 46. Vamos a estar en estos dos pasajes, tanto en Marcos como en Lucas. Vamos a estarlo estudiando y bueno, sin más, vamos a iniciar con el tema del día de hoy, que es cuando Jesús está
en Getsemaní, cuando nuestro Señor Jesús está en el huerto de Getsemaní. Les invitamos, si quieren seguir mandando mensajes, les estaremos dando las lecturas. Si tienen alguna petición de oración, alguna pregunta sobre el tema, pueden mandarla. Lo que necesiten, mándenlo y les damos lectura a todos los mensajes que nos envían. Vamos a darle lectura, los que tengan por ahí su Biblia, que me sigan con su vista, los que no tengan Biblia a la mano, que escuchen. Le voy a dar lectura a este pasaje de Marcos 14. Marcos 14, 32 dice: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. Y Lucas 22, del 39 al 46, dice: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Estos pasajes, hermanos, nos hablan sobre esta historia, esta antesala de lo que iba a ocurrir antes de que Jesús fuera arrestado, de que Jesús fuera llevado ante Herodes, llevado ante Pilatos y fuera crucificado en la cruz. Poniéndonos un poco en contexto, acababa nuestro Señor Jesús de cenar con los discípulos. Ellos habían compartido un momento especial hace un tiempo. El Señor Jesús les estuvo dando algunos mensajes finales en cuanto a las cosas que habrían de pasar. Había estado compartiendo el pan y partiendo la Santa Cena, y también había dicho que Judas le iba a entregar. Había hablado sobre la negación de Pedro que iba a suceder. Platicaba con sus discípulos, pero pasaba algo en el corazón, en el alma de Jesús, que fue necesario que él fuera al huerto de Getsemaní. Y es un momento sumamente importante. Quizá no se le dé
la importancia necesaria. Y en esta semana que estamos recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesús y que muchas iglesias están teniendo cultos a través de las redes sociales, recordando lo que Jesús hizo en la cruz, perdemos de vista este evento sumamente interesante, sumamente importante y determinante en nuestra vida. ¿Por qué? Querido hermano, si tú te das cuenta, o si revisamos un poco la escritura, vemos que el alma de nuestro Señor Jesús estaba triste, estaba muy triste, muy acongojado, sabía lo que había de venir. Y podemos observar, imagínate este momento determinante y decisivo para la humanidad, porque Jesús fue enviado con un propósito, era vivir, era morir, era ir al infierno y pagar por nuestros pecados. Ese era el plan que Dios estableció para la redención del hombre a través de su Hijo Cristo Jesús. Entonces, en este momento, Jesús ya sabía lo que había de venir, ya sabía quién le iba a entregar, sabía lo que iba a pasar. Entonces, para este momento de intimidad con Dios, porque fue con su Padre a hablar, era quizá de las últimas veces que iba a tener una plática así con su Padre, pero estaban ellos en comunión juntos, hermanos, platicando. Era la última vez que iban a estar así aquí en la tierra, antes de lo que Jesús iba a hacer en la cruz, iba a hacer en el infierno. Es interesante, hermanos, porque nos enseña que cuando nosotros nos sentimos tristes, nos sentimos atribulados, podemos acudir al Padre. El Señor nos escucha y conoce nuestras necesidades, conoce lo que hay en nuestro corazón, y es importante que tengamos esa comunión con el Padre. Jesús, nuestro Señor Jesús, en este momento estaba experimentando una antesala, un paso antes de una soledad que jamás había experimentado, que jamás había sentido. Aquellos con los que había compartido más de 3 años en su ministerio lo iban a abandonar, iban a correr al primer grito de peligro, iban a huir. Pedro le iba a negar. Los hombres y mujeres que había sanado, que lo habían escuchado, ahora iban a gritarle al gobernante que lo crucificaran, que crucificaran a Jesús. Pero lo más importante, hermanos, era que por primera vez iba a estar distanciado del Padre. No iba a poder tener contacto con Él durante el tiempo en que Él hiciera pecado. Eso era lo que más le dolía a nuestro Señor Jesús, el no poder hablar con el Padre. Si ustedes recuerdan, menciona la Escritura, cuando Él es bautizado, los cielos se abren y hay esa comunión entre Hijo y Padre permanente. Incluso si recuerdan de los momentos especiales que Jesús tenía, era cuando se iba a orar, cuando estaba en ayuno, cuando se iba solo a orar, porque había cosas que tenía que hablar con el Padre. Bueno, a partir de este momento, un poquito más adelante, esa comunión que tenía con Dios ya no la iba a tener, porque se iba a hacer pecado y Dios no tiene nada que ver con el pecado. Muchos de nosotros hemos escuchado aquella enseñanza donde dice que Jesús no merecía morir, que Jesús no merecía ir al infierno. Sí lo merecía, porque Él se hizo pecado, porque Él tomó tus pecados, mis pecados, los cargó sobre Él y por lo tanto merecían la muerte, merecía ir al infierno. No por
porque Él haya pecado, sino porque Él se hizo pecado de tal forma que el Padre no tenía nada que ver con Él. Y Jesús en este momento de intimidad con Dios, yo te invito a que imagines por un momento a Jesús hincado, rogándole al Padre, hablando con el Padre, triste. Muchas veces durante su ministerio sabía Jesús lo que hacía, se le veía confiado, había veces que se enojaba, había veces que sonreía, pero este momento era el más difícil que estaba pasando. Piensa por un momento y visualiza un poco a nuestro Señor Jesús en ese lugar, solo platicando con el Padre. Y es interesante, hermanos. No sé tú, pero mi corazón se llena de tristeza, quizá queriendo abrazarlo, quizá queriendo reconfortarlo en ese momento. No sé, quizá seríamos de los discípulos que se quedaron dormidos en lugar de estar en oración. No lo sé, en lo personal, quizá yo sí, pero no sé cómo reaccionaríamos en ese momento. Pero Jesús estaba en ese momento orando con el Padre, y había una súplica delante del Padre. Y Jesús le decía a su papá, le dice, sé que todas las cosas son posibles para ti. Si tú quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Es importante y es maravilloso porque podemos visualizar y ver a Jesús, a nuestro Señor Jesús, que Él no quería hacerlo. Él no quería hacerlo. Para este punto Él no quería. Él no quería distanciarse del Padre. Él no quería hacerse pecado. Él no quería pasar lo que venía adelante, porque Él sabía ya lo que había de venir. Y Él no quería. Y Él fue y se lo expresó a su Padre. Le dijo, yo no quiero, Señor, que pase de mí esta copa, no quiero pasar por eso. Podemos ver a nuestro Señor Jesús anhelando esa comunión con el Padre, anhelando el poder hablar con su papá, el poder estar en comunión con Él, de tal forma que el no poder hablar con su papá, con Dios, le daba miedo. Tenía temor, tenía tristeza, sabía que era por un corto tiempo, pero hermanos, para Él era lo más hermoso tener comunión con el Padre, poder escucharlo, poder platicar. Lo había hecho desde siempre, y el no poder hacerlo ahora le llenaba de temor, le llenaba de tristeza, afligía su corazón de tal forma que él no quería pasar eso. Él no quería pasar por esa situación. Podemos ver ahora con un panorama mejor. No alcanzamos a dimensionar el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz, en el infierno, el pagar por nuestros pecados. No lo alcanzamos a dimensionar. Se nos hace tan fácil y tan sencillo alejarnos de Dios. Al Señor Jesús le llenaba de temor alejarse de la comunión con el Padre. Le llenaba de tristeza, de tal forma que él le decía, Padre, yo no quiero pasar por esto, yo no quiero hacerlo, yo no quiero que la copa se pase sobre mí, porque esa era una copa de ira que iba a ser derramada sobre su hijo. Jesús le decía, yo no quiero eso. Y podemos ver un clamor en los labios de nuestro Señor Jesús, en el corazón de nuestro Señor Jesús, pero Él dice algo importante y le dice a Dios, le dice, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres.
que se haga tu voluntad. Imagina esto. ¿Qué pasaría con nosotros si Jesús en ese momento, si nuestro Señor Jesús en ese momento dice, no lo voy a hacer, no quiero hacerlo, no lo voy a hacer? Él podía hacerlo, Él podía decidir no hacerlo, pero Él decidió someterse, Él decidió atender la voluntad de Dios, Él decidió obedecer la voluntad de Dios aunque Él no quería. Y es una muestra de obediencia total, dependiendo de su Padre, dependiendo de lo que indicara su Padre, a pesar de lo que Él podía opinar, a pesar de lo que Él llegara a querer. Él fue obediente. Y podemos ver ahora, hermanos, sabemos lo que pasó. Nosotros conocemos la historia porque la hemos leído, porque la hemos visto en la Escritura. Sabemos cuál es el desenlace, sabemos cuál es el final, pero en ese momento el universo, los ángeles, todo el universo estaba pendiente de Jesús porque venía la hora, y Jesús lo sabía. Él conocía que venía su hora, la hora en que se iba a hacer pecado, la hora en que tenía que pagar por nuestros pecados. Venía esa hora y todo el universo estaba pendiente y estaba a expensas de lo que Jesús decía. Los ángeles no entendían lo que estaba pasando, pero Él y su Padre sí sabían. Sabían lo que había de venir, sabían lo que tenía que pasar. Y imagina lo siguiente, hermano: ¿qué tanto te ama Dios que entregó a su Hijo? ¿Qué tanto te ama Dios que entregó a su Hijo? Que a pesar de que su Hijo le dijo que no quería, Él siguió diciéndole a Jesús: hazlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, porque quiero salvarlos y es necesario que lo hagas. Vino un ángel para fortalecer a nuestro Señor Jesús en esos momentos. En esos momentos Dios envía un ángel y vino para fortalecerle. Y Jesús estaba en agonía, hermanos, y oraba intensamente. Y dice la Escritura que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Puedes imaginarlo, hermano. Puedes intentar imaginar un poco esa escena. Nuestro Señor Jesús agonizando, nuestro Señor Jesús derramando sus lágrimas, su sudor delante del Padre, pidiéndole que la copa no pasara con Él, y Dios aún diciendo: sí, es necesario que lo hagas. Cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra forma de ver las cosas. Nosotros pensamos que para Jesús que era cualquier cosa, que no sufrió, que no le importaba, pero no, hermano, no. Para nuestro Señor Jesús, el estar distanciado de su Padre era lo peor que podría pasar. Y Él sabía que iba a ir al infierno a pagar por tus pecados y por los míos. Hermano, ¿cuándo llegaremos a valorar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros? Tratamos de entenderlo y caemos rendidos a los pies de Dios, pero al poco tiempo se nos olvida lo que Él hizo. Y es necesario, esta semana, para poderlo recordar. Tristemente es necesario, porque se nos olvida el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz y lo que fue a pagar al infierno. Se nos olvida, hermanos. Somos tan desagradecidos con Dios, con Jesús, de tal forma que pensamos que nos tiene que rogar ir al templo, que pensamos que nos tiene que rogar tener comunión con Él, que nos cuesta orar, que nos cuesta leer la Escritura, que nos cuesta buscarle, que nos cuesta cantarle, porque nos cuesta, hermanos, nos cuesta.
Muchos de nosotros batallamos todavía y tenemos que venir a esos momentos de intimidad y tenemos que ser confrontados con nuestra situación y nos tienen que recordar que no somos dignos. Y hermano, para este punto yo te pregunto, y es una pregunta que contéstala en tu interior, pero contéstala sincero. ¿Merecías tú el sacrificio de Jesús? ¿Merecías tú que Jesús estuviera así? ¿Merecías tú que Jesús tomara tu lugar? Yo no lo merecía y aún no lo merezco. Simplemente es su misericordia. Es su misericordia obrando en mi vida. Y sé que es la misericordia de Dios obrando en tu vida. Demos gracias a Dios, demos gracias a nuestro Señor Jesús por lo que Él ha hecho, porque no tenía que hacerlo. Y aún así el Padre le dijo que lo hiciera. Y Él fue obediente, y fue obediente hasta la muerte. Hasta la muerte. Él sabía lo que venía, Él sabía que se iba a quedar solo. Hermano, si nosotros estuviéramos en ese tiempo, lo más seguro es que lo dejáramos solo también. Que lo negáramos igual que Pedro, que no confiáramos igual que Tomás, que huyéramos igual que los discípulos, que igual que aquellos por los que Jesús hizo milagros, no fuéramos capaces siquiera de alzar nuestra voz y decir: Él me sanó, Él me salvó, Él hizo algo por mí, no tiene que morir. Estoy seguro que muchos de nosotros seríamos como la gente que pidió que le crucificaran. Nuestro Señor Jesús lo hizo por amor. Qué tan grande es el amor de Dios, que entregó a su Hijo por ti y por mí. Y no lo merecíamos. Lo hizo simplemente por amor. Por amor. Gracias a Dios por ese amor. Gracias a nuestro Señor Jesús, que fue obediente, que se sometió a obediencia a nuestro Dios. Recordemos ese pasaje donde llegan a arrestar a Jesús y Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno de los que iban para poder arrestarlo, y el Señor lo regaña, le dice que si no sabe que él puede hablar al Padre y decirle que envíe a sus ángeles para que los defiendan y para que maten a todos los que quieren hacerle daño. Él podía hacerlo, hermanos, él podía hacerlo, pero decidió que no. Yo no sé tú, pero aún no me explico tanto amor. Solo puedo agradecerlo, solo me queda agradecerlo. Y al ver a nuestro Señor Jesús en este momento en el huerto de Getsemaní, solo me queda decirle: gracias, Señor Jesús, porque decidiste obedecer al Padre. Gracias, Dios, por tu plan perfecto, por querer salvarme. Y hermanos, es hermoso. Nos podemos gloriar tanto en la muerte como en la resurrección de Cristo. Es hermoso lo que podemos ver, es hermoso lo que Dios nos ha revelado. Pero te preguntas, ¿qué hubiera pasado si Jesús en el huerto de Getsemaní hubiera decidido que no? Todo lo demás no hubiera pasado. Y este momento es un momento determinante en el plan de salvación que Dios tenía para con nosotros. Y el Señor Jesús dijo: yo obedezco, Padre, y si tú quieres que pase esa copa delante de mí, hazlo, y voy a ser obediente. Y fue obediente hasta la muerte, hermanos, hasta la muerte. En la tarde veíamos la prédica sobre las 7 palabras, y cada una de estas palabras cobra sentido, cobra mayor hermosura, pero no las olvides, hermano, que no sean palabras que escuches cada año, sino que cuando te levantes y pongas alabanzas logres recordar que el Señor Jesús lo hizo por amor, que el Señor fue obediente a Dios
y que gracias a Él podemos estar en este lugar. Solamente gracias a Él. No lo recuerdes cada año, recuérdalo todos los días, porque su misericordia es la que te mantiene hasta este momento. Su misericordia me alcanzó, su misericordia me salvó y te salvó también a ti. Y ahora con gozo en mi corazón puedo decir que soy salvo gracias a Jesús, gracias a su sacrificio, gracias a que pagó en la cruz por mi pecado. Puedo decirlo con gozo y con lágrimas en los ojos y con el corazón contrito. Puedo decir que si no fuera por Él, yo estaría perdido. Si no fuera por su decisión, yo no tendría opción. Gracias a Dios, gracias Señor Jesús por tu sacrificio en la cruz, por pagar por mis pecados, por cargar con ellos, y porque gracias a ti puedo acercarme al Padre. Vamos a escuchar una alabanza y ahorita regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Nada más para cerrar con el tema del día de hoy. Damos gracias a Dios, hermanos, por lo que ha hecho por nosotros. Le damos gracias a Dios, le damos gracias a nuestro Señor Jesús por su sacrificio, por habernos escogido, por permitirnos estar aquí todavía. Dios ha sido fiel. Y en cada acto de nuestro Señor Jesús, durante todo su ministerio, durante el hecho de venir aquí a la tierra, podemos escuchar su voz diciendo: te amo, te amo, te amo de tal manera que estoy dispuesto a hacerlo, te amo de tal manera que te escojo, te amo de tal manera que aunque no lo entiendas, esto es necesario para que puedas tener comunión con mi Padre. Y te amo a ti. Y cuando pasemos tiempos de soledad, hermanos, cuando pasemos tiempos en los que quizá el enemigo hable a nuestro oído, a nuestra mente y nos diga que estamos solos, que estamos derrotados, que quizá no podemos hacer algo más, que nadie nos ama, en esos momentos podemos recordar y decir: hay alguien que me ama. Quizá a los demás ni siquiera les caiga bien, quizá a los demás no me quieran, quizá en familia no me hable, quizá en mi trabajo no me quieran, no importa si nadie está conmigo, pero hay una persona que me ama y esa es Jesús. Y Él entregó su vida por mí. No me importa si los demás no me aman, si Él me ama, es suficiente para mí. Nos podemos gozar en Él, hermano, porque tu salvación depende de nuestro Señor Jesús, y Él decidió hacerlo, y Él se entregó, y Él obedeció para que pudieras tener acceso al Padre, para que pudiera tener acceso al Padre. Y eso es suficiente, y es un te amo tan profundo y tan grande que ni aun el enemigo puede callar, que ni aun la muerte pudo callar, porque nuestro Señor Jesús la venció. Y podemos escuchar un te amo, te amo, te amo a ti. Y vale la pena este sacrificio por ti. Demos gracias a Dios, hermanos. Demos gracias a nuestro Señor Jesús por su sacrificio y jamás lo olvidemos. Y todos los días démosle gracias a Dios. Todos los días que podamos levantarnos, que podamos tener aliento, que podamos tener salud, que podamos tener alimento, que podamos tener ropa. Todos los días démosle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. La mejor obra. Podemos no tener de comer, pero puede nuestra salvación estar segura. Podemos no tener vestido, podemos no tener casa, nos pueden dejar los demás, pero mientras Él no nos deje, no nos va a faltar nada, nada. Y nuestra salvación estará segura si depositamos nuestra confianza en sus
manos. Y yo te invito, hermano, a que si estás ahí, donde estés y quieres alzar tus manos, hazlo y dale gracias a Dios. Dale gracias a nuestro Señor Jesús por su sacrificio. Dale gracias porque no éramos merecedores de su grande amor y aún así Él decidió entregarse. Dale gracias a Dios. Dale gracias. Y el día de mañana y el día que Dios te permita despertar, hazlo. Dale gracias. Jamás olvides lo que el Señor hizo por ti. Y en la Escritura podemos constatar y podemos ver que nuestro Señor Jesús, aún sabiendo lo que iba a pasar, decidió ser obediente hasta la muerte. Gracias a Dios por su sacrificio. Gracias, Señor Jesús, eres bueno. Te damos gracias. Y ahora, amado hermano, comparte con los demás. Ve con los demás y recuérdales lo que Dios hizo. Podemos estar en un mundo en caos, podemos estar en un mundo con pandemia, podemos estar en un mundo en el que todos estamos, o todos están más bien, apurados, preocupados, pero hermanos, si hemos puesto nuestra confianza en Dios, podemos estar seguros. Y lo veíamos el día de ayer. El mundo dice que la muerte es lo único en lo que no se puede hacer nada. Bueno, Jesús ya lo hizo. Y Jesús la venció. Y Él nos prometió que si ponemos nuestra confianza en Él y declaramos que Él tomó nuestro lugar y aceptamos su salvación y su señoría en nuestras vidas, cuando cerremos nuestros ojos estaremos en su presencia y viviremos con Él para siempre. Y eso no todos lo tienen. Disfrútalo, compártelo, vívelo y habla a los demás de lo que Dios ha hecho, de lo que Jesús hizo. No eres merecedor, no eres más que aquellos que no han oído. Nosotros tampoco lo merecíamos y el Señor aún así se entregó. Muchas gracias, hermanos. Gracias por lo que Dios hace. Es un mensaje que poco recordamos. Es un momento, es un pasaje que muchas veces nos saltamos o lo pasamos de largo, pero es uno de los pasajes en los que podemos ver la apuración de Jesús y ver un poco más del corazón de nuestro Señor Jesús y ver el cómo nos debería mover el no tener comunión con Dios, y a nosotros se nos hace tan sencillo y tan fácil. Tenemos por aquí varios mensajes. Les agradezco a todos los que nos estuvieron escribiendo. Tenemos una petición de oración, hermanos, por Sandra Stevens, la hija de nuestra hermana Yolanda. Piden por favor que estemos en oración por su ojo. Desconozco más, pero estemos en oración por ella, por su familia, que el Señor le supla y que bendiga su ojo, que si Dios quiere le puede dar la sanidad necesaria. Gracias también a nuestra hermana Gloria, que nos manda un mensajito, Aldo, también nuestra hermana Lupita, nuestra hermana Sabina, que también aquí tenemos un mensaje, y gracias a Dios, hermana, gracias a Dios por esa bendición, y solamente para Dios sea la honra y la gloria. Bendiciones, hermana Gloria, igualmente, Dios le bendice y gracias por estar pendiente de nosotros, nuestro hermano pastor. También se pueden nuestras órdenes, lo que necesitemos. También tenemos por aquí un mensaje de nuestro hermano Francisco, igualmente hermano, el Señor le bendice, el Señor bendice a su familia. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos este día. Y bueno, lo estamos leyendo. Ahorita terminando les contesto ya en lo personal, pero bueno, para que sepan que estamos leyendo sus mensajes, estamos en oración, y gracias a Dios por lo que ha hecho en este día, y como siempre pasa, el Señor trata primero con la persona que está exponiendo, y así ha sido también en este día. Sé que hay muchos hermanos que nos están escuchando. Por ahí también está Saraí, está nuestra hermana Adriana, está Adaía también, nuestro hermano Jorge, por ahí más gente también escuchándolos. No sé si el día de hoy esté por ahí Diego Alfaro, pero también siempre nos escuchaba.
Y bueno, gracias por sus oraciones, y gracias a Dios por esta oportunidad. Les invitamos a que sigan por favor en oración por nosotros. Les recuerdo las peticiones de oración, primero por nuestra hermana Sandra Stevens, por su ojo, por favor, por la hija de nuestra hermana Lupita, que se llama, si no me recuerdo, Andrea, déjenme corroboro. Sí, por su hija Andrea, porque ha tenido crisis y no hay quimioterapia, perdón. Por la familia de nuestro hermano Aldo, para que por favor también lo tengamos en oración. Ellos están en Estados Unidos, para que el Señor les guarde. Sabemos que la situación también por allá está un poco más complicada. El Señor nos ha sostenido aquí en México y pues bueno, esperemos que el Señor nos guarde. Déjenme les confirmo Eduardo, el familiar de nuestro hermano Aldo, y por sus hijos, por favor, que los tengamos en oración. Seguimos rogando también por los doctores, por las enfermeras que están trabajando, que están atendiendo ahora en los hospitales con esta situación que está pasando, que el Señor les dé fuerzas, y si Él quiere que los cubra de cualquier enfermedad que hundiga a su familia también. Sé que es complicado, que estemos pendientes, hermanos, los unos de los otros. Si alguien perdón, me llegó un mensaje en esta malpita. Si alguien tiene necesidad, favor de decirlo, estaremos pendientes, y si podemos ayudarle, con gusto comuníquese con nosotros, con los hermanos de la iglesia, para poder apoyar. Y no nos olvidemos, hermanos, de aquellos que tienen necesidad tanto de oración como material, como monetaria. Estamos pendientes los unos de los otros en amor. Es tiempo de sostenernos los unos a los otros, y estamos pendientes, hermanos. Un mensajito no nos cuesta nada, ver cómo están, una llamada, y poder estar en comunión. Bueno, creo que son todos los avisos, todos los mensajitos que por ahí estuvieran llegando. Les recordamos, el día de mañana a las 7 tenemos también un cuento muy especial, mensaje muy muy hermoso. Tenemos un invitado especial, y bueno, esperemos que el Señor siga bendiciéndonos. Sé que lo va a hacer. Y el domingo a las 6 de la mañana tenemos transmisión también de la IPAR Filadelfia a través de Facebook, para que estemos también pendientes. Levantémonos temprano y que podamos estar en la transmisión, en el culto de resurrección, recordando la resurrección de nuestro Señor Jesús, la victoria que tuvo sobre la muerte, y cómo el Señor, nuestro Dios, le levantó de entre los muertos. Y por la tarde, el domingo a las 7 de la tarde, tendremos también otra transmisión aquí en la radio, esperando que estén con nosotros, esperando que también sean de bendición. Sería la última transmisión de esta Semana Santa, y estaríamos comunicándoles qué vamos a estar haciendo, primeramente Dios, la siguiente semana. Muchas gracias por sintonizarnos. Me extendí muchísimo con los avisos, pero bueno, es necesario las oraciones que se están pidiendo. Por favor, mantengan en oración a los hermanos de la iglesia, que el Señor nos cuide, si es su voluntad, nos tenga misericordia, que encontremos misericordia delante de Él y nos guarde. Y si nos permite pasar por esa enfermedad, que nos permite estar tranquilos, y que siempre sepamos que Él tiene el control de todas las cosas. Sin más, me despido. Muchas gracias. Ya saben, mi nombre es Eliud, y mi número 4445-038295. Lo que necesiten, estamos para servirles. Les envío un abrazo, bendiciones enormes, y nos quedamos con una canción más, una alabanza más. Se llama Carta de Amor. La escuchamos el día de ayer, pero la vamos a escuchar el día de hoy, con lo que acabamos de escuchar en el estudio, en el tema. Los dejo con esta alabanza. Muchas gracias. Los esperamos mañana a las 7 en punto de la tarde, de la noche. Damos inicio con esta transmisión. Si quieres alguna alabanza, alguna petición, envíanosla, y con gusto estaremos poniéndola, estaremos atendiendo cada uno de los mensajes. Muchas gracias. Compartan, si pueden, el mensajito, el link, descarguen la aplicación. Les recuerdo, es importante que tengan su red Wi-Fi, si no puede consumir sus datos, entonces estén siempre conectados. Puede ser en su laptop, computadora, teléfono celular,
tableta electrónica, donde cualquier dispositivo lo pueden escuchar. Si tienen algún problema, mándenos mensaje y estaremos apoyándoles para que puedan compartir con nosotros estos temas. Y bueno, me despido. Muchas gracias. Mi nombre es Eliud Abisaí Hernández Reyes. Esta radio que se llama Uno Más. Y me despido. Muchas gracias. Los dejo con esta alabanza, Carta de Amor y Salmo 23 del grupo Un Corazón. Gracias. Buenas tardes. Dios les bendice y bendiciones.